Buenas noches, amigos y amigas de Desafío, que nos han seguido durante 12 largos años, desde 2008 a la fecha, aquí en un programa cada domingo. Ahora nosotros vamos a tener una nueva etapa, donde además de ustedes, tendremos otras personas en el horario de 7 a 8 de lunes a viernes. Este programa de Desafío viene para contribuir aún más con lo que son los ingentes problemas del país. Vamos ahora en este programa, en esta nueva etapa, a contar con invitados tan importantes como los que hemos tenido, porque es importante elevar el debate, el análisis, la información, sobre todo en el momento en que nosotros sabemos que el mundo y el país atraviesa por una incertidumbre provocada por el COVID-19 y que tiene sus efectos no solamente en la salud, en la vida humana, sino en la economía y en lo social. Por eso, hoy iniciamos este lunes el programa de Desafío, por aquí, por Digital 15 y Telemico Internacional, y saldrá los 5 días laborables de la semana. Vamos a contar con esos invitados que le agradecemos, que hemos tenido durante estos 12 años. Más de 500 líderes políticos, empresariales, artísticos, deportistas, congresionales, de la sociedad civil, religiosos, han participado aquí en Desafío. Como ustedes verán, hemos sido objetivos y al mismo tiempo también hemos logrado tener un debate tratando de que fluyan las ideas diversas de la política, de las religiones, de la economía, y nosotros servir como un canal para que el pueblo dominicano conozca lo que son, en cierta medida, las opiniones de los sectores diversos que tiene el país. Por eso podemos decirle que le agradecemos de antemano a todos estos que han participado en los 12 años, como tenemos al expresidente Hipólito Mejía, también hemos tenido al exministro de la Fuerza Armada, Rubén Darío Paulino Sen, el exministro también, almirante Cifrido Pared Pérez, hemos tenido al vicepresidente de la FINJO, Servio Tulio Castaño, también aquí estuvo con nosotros en el ámbito internacional el presidente del Senado, el ex canciller y ex vicepresidente del Uruguay, el ingeniero agrónomo Rodolfo Nin Novoa. Ha estado con nosotros el actual ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, el líder sindical Pepe Abreu, la doctora Milagro Ortiz Bosch, Juan Bolívar Díaz, Roberto Casá, Julio Jacín, el presidente del PLD, Telemico Montalvo, el experto electoral y líder político Héctor Guzmán, Guido Gómez Mazara, Franklin Almeida, Eric Rivero. Hemos contado también con la grata presencia de Eric Rivero y Exmidio Galván, que son líderes de la Confenagro, el ingeniero Ramón Alburquerque, el don Vincho Castillo, también ha estado el secretario general de la Liga, Johnny John, nuestro inolvidable Joseito Mateo, rey del merengue, también el rey mundial de la salsa, Johnny Pacheco, Consuelo de Pradel, el exministro Fernández Álvaro Bogar, ha estado la presidenta del Colegio de Periodistas, Mercedes Castillo, ha estado también Johnny Ventura, también el ex vicepresidente Jaime David Fernández, ha estado Fafa Tavera, el actual ministro de Educación Superior Franklin García Fermín. Hemos tenido también a Víctor Guimarde, embajador, al doctor Daniel Pou, ha estado con nosotros Vinicio Castillo Semán, el ex juez de la Junta Eddie Olivares, el ex ministro Andrés Navarro, el ex ministro José Ramón Peralta, el actual ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera, Félix Suberví Bonilla, Héctor Rodríguez Pimentel, Celso Marrancine, ex vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, también al actual viceministro de Economía e investigador, licenciado Pavel Isa, Osiris de León, experimentado geólogo. Hemos tenido también los alcaldes Pasón Soler, Nido César de los Santos, también
hemos tenido con nosotros el vocero del PLD en la Cámara de Diputados, diputado Gustavo Sánchez. Igualmente hemos tenido los experimentados agrónomos Samuel Dicló, Taurino González, también la ex ministra Josefina Pimentel, igualmente nuestro gran e inmortal Juan Marichal, el doctor Tomás Castro, igualmente que hemos tenido a varios ex senadores, tanto del anterior gobierno del PLD como del actual gobierno del PRM. Hemos tenido al ex procurador, ido ya con nosotros, Ramón Pina Acevedo, Andrés Bautista, presidente del PRM en su momento, Nicolás Calderón, ex administrador de los comercios económicos, y podemos decirle que en ese mismo sentido hemos tenido una gran gama de invitados importantes. Todos ellos han venido a exponer sobre problemáticas diversas, es decir, hemos tratado los temas de salud en su momento, hemos tratado los temas de la economía y de la finanza nacional, también de la agricultura, igualmente en cierta medida del ámbito internacional de nuestro país. Es decir que Desafío ha estado hablando de toda la problemática nacional y haciendo su contribución. Por eso nosotros ahora que el país va a vivir una nueva etapa política, pero también entra en una etapa política en el momento en que el mundo, repito, por el COVID ha cambiado, que es necesario que los dominicanos nos unamos para enfrentar esto, porque, repito, no solamente se trata de los daños en la salud, sino estamos hablando de una nación que va a cambiar en todo, como las demás naciones. Solamente sepamos que los ingresos tradicionales del gobierno, del Estado, para atender todos los servicios que requerimos los dominicanos, esos ingresos que vienen por el turismo, y el turismo está parado, ingresos que vienen por las remesas, y hemos sido lacerados fuertemente, sobre todo por los efectos de los dominicanos en Nueva York, donde están la mayoría de los dominicanos, donde vienen las remesas, igual que lo que ha pasado en España e Italia, es decir, las tres naciones donde vienen más remesas a República Dominicana, hemos tenido lamentablemente muchos fallecidos y mucha gente sin empleo, sin trabajo. Igual hay que decir que los ingresos naturales a nivel nacional, tanto el gobierno del expresidente Danilo Medina como este actual gobierno del presidente Luis Abinader, han tenido entonces que provocar cambio, porque cuando usted no tiene una empresa trabajando a plenitud, tampoco usted como gobierno puede cobrarle a esa plenitud. Igualmente hay que decir que el hecho de que estemos obligados a toque de queda los fines de semana drásticos y los días normales a las 7 o a las 8, eso limita el trabajo. De manera que en este momento Desafío va a estar de lunes a viernes de 7 a 8 por este canal y por Telemicro Internacional a los fines de contribuir, así como lo hemos hecho nosotros, que hemos invitado personas de diversos partidos, también lo haremos en esta etapa de Desafío, que hemos invitado personas de diversas religiones, también lo haremos aquí en Desafío diariamente, que invitamos gente de diferentes sectores de la economía nacional, también aquí lo haremos. Por eso aspiramos a superar eso que hemos logrado, más de 500 invitados, líderes de todos los sectores en 12 años, que han contribuido, cada uno desde su punto de vista. También vamos a hacer eso por aquí, por Desafío, de manera que invitamos a que usted que nos está viendo, o su amigo, o su vecino, también lo convoquen para que toda la noche, de 7 a 8, por aquí, por Digital 15, estemos con los debates, estemos con las informaciones. Ustedes van a ir conociendo los teléfonos, correo electrónico de Desafío para que también hagan su contribución a través de las páginas que tendremos nosotros. Vamos entonces ya a seguir con el programa hoy lunes que iniciamos de Desafío. Aquí estamos en la sesión de actualidad, en este primer día de Desafío diario. Coincidencialmente tenemos que el mismo que hace 12 años empezó el programa de Desafío los domingos,
hoy está en Desafío Diario, que es el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Con Héctor lo hemos invitado porque ustedes saben que estamos en una temporada ciclónica y que vamos a tener, de acuerdo a los especialistas, muchos eventos en esta temporada. Y en este fin de semana acabamos de tener a Laura con mucha lluvia y queremos que esto nos ilustre a nosotros un poco de qué se prevé que va a pasar y qué va a ocurrir. ¿Por qué a Héctor Rodríguez Pimentel? Porque es un especialista en agua, en fenómenos del agua. Ustedes saben que fue director del INDRI y que le tocó incluso una época de muchos fenómenos, pero también ustedes saben que es ingeniero químico en el cual ha tenido que estudiar el agua de su tiempo de estudios profesionales. Y además fue vicepresidente del Senado, y el Senado es una escuela de conocer todo lo que se da en todas las áreas, en todos los conocimientos. Esto también ha estado en contacto con organismos internacionales del agua. Yo mismo, cuando se iba a hacer la ley de agua, lo acompañé a un evento en la zona del canal con organismos regionales del agua, de manera que esto tiene todos los conocimientos para ayudarnos a nosotros a saber qué puede pasar, qué está pasando con esta temporada de este año. Siempre son pronósticos, porque todavía va llegando y en la madrugada cambia el curso, cualquier fenómeno, y nos interesa a nosotros que esto nos ilustre. Buenas noches, Héctor, en este primer día de Desafío Diario por TV. Muy buenas noches, Adriano. Bien, como tú señalaste, Adriano, mira, la República Dominicana está enclavada en el mismo Caribe, que es el mismo trayecto que llevan los huracanes. Los huracanes se forman o en el Caribe o en el Atlántico, pero siempre cruzan todas las islas del Caribe. Sí. De manera que ese es un viacrucis que tenemos que acostumbrarnos a vivir con él. ¿Eso no se da en otros países de Europa, sí? Bueno, se dan los tsunamis, que sí. Los huracanes producen, sí. se dan en los océanos, en el Pacífico, entonces después dan golpe en las costas, los tsunamis. Pero el asunto de los huracanes, la frecuencia, la mayor frecuencia la tenemos aquí en el Caribe. A veces golpea a los Estados Unidos, que es tierra firme, sí. O golpea a países de Sudamérica, pero normalmente son las islas del Caribe las que sufren todo ese problema. Y nosotros estamos en el mismo centro del sí. Caribe. De manera que nosotros tenemos 6 meses de huracanes y 6 meses de no huracanes, aunque eso sí. Ha variado mucho con el cambio climático. Sí. Porque ya hemos tenido huracanes, tormentas, esas cosas fuera de la temporada ciclónica. En cualquier momento. Sí, porque la temporada ciclónica va desde junio, del 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Y nosotros tuvimos, por ejemplo, la tormenta Noel y Olga el 11 de diciembre. Yo recuerdo. Es decir, fuera de la temporada ciclónica. Sí, sí, sí. Porque el cambio climático ha dislocado todo el ciclo sí. Hidrológico del planeta, y eso hace que ya muchas de esas cosas no sean como eran antes. Bueno, pues entonces nosotros estamos ahí. Los huracanes son los que nos aportan alrededor del 70% del agua lluvia que nosotros recibimos. Los huracanes. De manera que hay que agradecérselo. Si nosotros no tuviésemos huracanes, tormentas, vaguadas, sí. Esas cosas, no tuviésemos tampoco lluvia. Entonces sí. No podríamos tener ríos, sí. Ni poder tener las presas llenas sí. Para el agua potable, para producir electricidad, etc. Y para la agricultura. Y la agricultura. De manera que esa es la parte buena de los huracanes. El resto de lluvia, nosotros nos vienen las lluvias de diciembre, que son lluvias alisias, como le dicen, la lluvia de mayo, que es después del estiaje. En aquellos años no había lluvia en diciembre. Cuando yo tengo 42 años de agrónomo. Sí. Los primeros 20 años de agrónomo que yo tuve no llovía en diciembre. Porque se ha desplazado. Sí, se ha desplazado. Entonces resulta que en diciembre recibimos las lluvias que vienen sí. del frío del norte. Sí. Comienza el invierno en Estados Unidos. Sí. Entonces esas corrientes frías sí. Que vienen condensan las nubes que tenemos y entonces caen las lluvias. Fíjate tú. Sí, después viene el estiaje en enero, la época de estiaje, de poco lluvia, hasta marzo, sí. Pero entonces después viene en mayo. En mayo vienen las primeras lluvias, las lluvias de mayo. De mayo, sí. Sí, que las flores nacen. Sí, nacen. Sí. Abril y mayo y agosto y septiembre era la época de siembra. Esos son los ciclos sí. Más o menos a grosso modo que se dan en nuestro país. Todo eso se ha dislocado, como sí. Hemos dicho. Sí. El cambio climático y eso. A veces en mayo no llueve. Y llueve en el estiaje. Por ejemplo, sí. A veces hemos tenido lluvia, sí. Inundación en enero. En enero sí, tuvimos, sí. En el 2015 tuvimos, por la loma de aquí de Tamboril, tuvimos un asunto ahí, un fenómeno sí. Que hizo muchísimo daño.
Y a veces tenemos en febrero y hasta en marzo. Sí, sí. Es decir, que el estiaje ya mismo no. Sí. Bueno, pues esas lluvias son las que, esos ciclones o huracanes, Sí. normalmente son los que producen las lluvias que llenan las presas en la República Dominicana. Ahora, ¿qué ocurre con nosotros? ¿Por qué nosotros no aprovechamos más eso? Porque nosotros tenemos pocos lugares donde almacenar agua. Apenas tenemos el 7% de las lluvias que nos caen almacenadas en presas. El 7%. Es decir, cuando las presas se rebosan, ¿verdad? Que ya Es con el 7%. lo que tenemos es el 7% de las lluvias que cayeron. Eso quiere decir que el otro 93% de esas lluvias van y se pierden en el mar. Hacen falta presas. Se pierden en el mar. Sí. Se pierden en el mar. Tenemos que hacer más presas. Sí. Tenemos que hacer más presas para tener más producción de electricidad limpia a través del agua. La mayoría de los países, Adriano, Sí. latinoamericanos, Sí. ya rondan el 50% de la electricidad que generan a través del agua. ¿Y nosotros cuánto tenemos? Apenas tenemos de un 9 a un 15%. Cuando las presas están llenas completamente, Sí. que las turbinas están a todo vapor, entonces generamos alrededor del 15% de la electricidad Óigame eso. con agua. Sí. La electricidad... Energía limpia, como dicen, y No, más barata. Energía limpia y barata. Nosotros aquí, yo escribí un libro, tú sabes, que se Sí. llama El agua, eje fundamental del desarrollo sostenible. Sí. Yo pienso que la República Dominicana, el agua tiene que ser el eje del desarrollo. Sí. Porque con el agua tú produces la energía eléctrica, Sí. con el agua tú ayudas al turismo, con el agua la agricultura. ¿Nosotros de qué dependemos aquí? Sí. De turismo y de agricultura, básicamente. Sí, sí. Pero sobre todo de la agricultura, que es la que produce mayor número de empleos y produce los alimentos que nosotros Sí, consumimos. sí, sí. Un dato de mi muestro que yo vi, porque yo también estoy terminando un libro. En el mundo, solamente el 20% de la tierra se irriga. Sin embargo, ese 20% aporta el 40% de los alimentos. Es decir, duplica la producción la tierra que se irriga. Sí, sí, aquí por ejemplo la cantidad de tierra, tú tienes zonas aquí que no hay riego por ningún lado, la zona sur completa. Con la presa Monte Grande, que hablamos la parte de Neiva, 300 y pico de mil tareas se pueden sembrar en Neiva. Después de Baní San Cristóbal, Sí, que lo irriga Valdesia, el Sí. complejo de Nizao, Higüey, Aguacate, Valdesia y Las Varías. Después de Baní San Cristóbal, de ahí para allá, tú no tienes una sola tarea de tierra irrigada con... esto era en el estudio que hicimos, que hiciste tú, hicimos para el asunto de la ley de agua. Ahí salió que habían 26, se pueden hacer 26 presas, entre grandes y pequeñas. 26 presas rápidamente. Ahora, ¿por qué no se hacen esas presas? Porque no hay recursos. Sí. Y porque los gobiernos no lo utilizan. Incluso en el INDE tú dejaste, y después Olgo también me lo enseñó, de que el INDE tiene estudios listos para comenzar hoy mismo si quisiera, de la mayoría de las presas. 26 presas para llegar alrededor del 50% del agua almacenada, Sí. que es una meta que nosotros tenemos que trazarnos. Ahora, ¿cómo tú construyes esas presas? ¿Qué hace falta? En el este no hay una sola presa. Tanta agua que hay en el este. Oye, en el nordeste, en la zona del Atlántico, por allá por Puerto Plata, no hay una sola presa Sí. tampoco. Toda esa agua se pierde. Sí. Toda esa agua se pierde en la zona del nordeste completo, toda esa. Y en el este tampoco ninguna. En el sur tampoco hay. Después de que te señalé, de Baní y Sí, sí. Sabana Yegua. Sí. En En el sur. el sur no hay Sí, nada. nada. Sabana Yegua y Sabaneta, que son responsables de la zona ahí de San Juan y todas esas cosas. Sí, sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sencillamente ahí tenemos la ley de aguas, Sí. que nosotros preparamos, ¿tú recuerdas? Sí, sí. Que trajimos expertos internacionales aquí para preparar Sí. esa ley, la sometimos al Congreso y ya eso tiene ahí más de 10 años Sí. reposando en los archivos. Ahora el Senado la aprobó en 2 lecturas Sí. y cuando fue a la Cámara la pararon La pararon ahí. haciendo denuncias No falsas, de interesa, que había no sido interesa. falsificada, etcétera. Que hasta Que- yo mismo caí en el No, gancho. que yo te dije a ti. Yo tú- pedí una investigación que No, se que hiciera. tú como senador sabes que existen comisiones y en 10 años se hacen, para esas comisiones, pueden haber hasta 20 comisiones. Entonces, si una comisión aprueba algo, eso es legal y normal. Una comisión de 9 legisladores. Si otra comisión aprueba algo, no es falsificando. El concepto de la comisión, lo que dice comisión en mayoría, es algo legal que no es falsificado. No, y la ley está bien. La ley está bien. No es verdad que privatiza el agua. No, la ley establece las concesiones. Dos tipos de permisos para Sí. usar el agua. Porque el agua, además de que es un recurso natural que Dios nos lo legó, es también un recurso económico. Sí. Con el agua se produce la energía eléctrica.
con el agua se producen los alimentos y eso tiene un costo. Entonces aquí la industria minera, la industria en sentido general, las CORA, el INAPA, la Corazán, la CAS, están utilizando el agua de manera gratuita. Entonces, ¿quién emplea, con qué recursos tú produces el agua? Porque el agua hay que producirla, ¿eh? Sí, pero una cosa, el agua Héctor, es de todo el mundo. Oye, esto, Adriano, el agua hay que producirla, porque el agua nos la manda Dios con la lluvia, el agua dulce, ¿verdad? Sí. Pero si tú no tienes el bosque para retenerla en el bosque, y si tú no condicionas los ríos para que transmitan el agua, si tú no tienes los canales para que vayan a la agricultura, si tú no tienes la obra hidráulica, que son las presas, los acueductos, tú no puedes utilizar el agua. Entonces, para hacer toda esa infraestructura hidráulica se necesitan recursos. Entonces, hay que sacarlo del propio recurso agua. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Que suministra los recursos necesarios para que se acometan en el país las obras hidráulicas que hacen falta. Todas esas presas se pueden construir con recursos propios a través de esa ley. Entonces, de ahí el llamado que nosotros le hacemos a la Cámara de Diputados, a mi amigo Pacheco, que es un diputado ya aprobado y que tiene conciencia de todo esto, que ponga en la agenda lo más pronto posible ese proyecto de ley que vino del Senado, de la ley de aguas, para que se apruebe. Porque por cada día, Adriano, que se tarda en aprobar esa ley, el país pierde millones y millones de dinero. Entonces, eso hay que aprobarlo con urgencia, porque eso es lo que va a organizar el sector agua, las instituciones, le va a dar el rol a cada una, el rol que le corresponde. Eso es lo que va a producir que el sector privado ayude a la construcción de las obras hidráulicas a través de las concesiones que se establecen en la ley. Aquí se aprobó ahora una ley recientemente de la inversión público-privada. Sí, muy importante. Muy importante. Pero la ley de agua también establece las concesiones. Si tú quieres, por ejemplo, la gente de Bávaro y Punta Cana, que está lleno de hoteles, eso, que no tienen agua ninguno. Todos tienen que hacer un pozo y ya los pozos se han secado. Los pozos se han dañado, los que están jalando agua salada. Porque en el este está ocurriendo, como no hay presa para almacenar el agua, se va de una vez, el agua dulce. El agua dulce la están reduciendo con los pozos tubulares. Y entonces está penetrando a través de la tierra el mar, el agua salada. Está ocupando entonces, el espacio. Aquí dentro de 10 años va a haber un problema con el turismo del este si no se resuelve eso rápido. ¿Cómo se resuelve? Sencillamente haciendo presas. Pero para tú hacer presas tú tienes que buscar recursos. Entonces los dueños de hoteles que necesitan esa agua, a través de la ley de agua nueva que se apruebe, con la ley que se apruebe, ellos pueden tener concesiones del Estado para producirse su agua potable. Se reúnen 20 hoteles y dicen, bueno, vamos nosotros a construir un acueducto. A la Autoridad Nacional del Agua, que se cree en la ley, que nos establezca de dónde podemos hacerlo, de qué fuente de agua, de qué río, de qué fuente. Entonces se le hace un embalse y ellos pueden costear eso su propia agua. Para su propia agua potable. Entonces la ley permite eso. De manera que la aprobación de esa ley es urgente. Y da también los permisos del agua, los permisos, da las concesiones, ¿verdad? Para la inversión en obra hidráulica, pero también da los permisos del uso del agua que tenemos actualmente. Si tú quieres conectarte a la presa de Atillo, como lo hace la Barrigol, bueno, tú tienes que pagar el agua. Si Napa quiere, la CAS, por ejemplo, la capital, venderle agua a los usuarios, tiene que pagar el agua que usa para eso, pagársela a la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, de esa manera se reúnen los fondos necesarios para cometer las 26 presas esas que nosotros hemos identificado como prioritarias. Esto se puede decir entonces que toda esta agua de Laura del fin de semana ahora pasado se perdió. Se pierde. Pues ya se fue, para los 2 días, o sea, los 2 días después que cae el agua, los chorritos se ven viendo cómo se van yendo. Después el resto se pierde. Se pierde, Porque ya los ríos dominicanos no retienen aguas por la deforestación que hemos tenido. Los ríos reciben el agua de la lluvia, se llenan y se inundan y después toda esa agua va al mar. Entonces esto, rápidamente. Ya, como última pregunta, entonces esta temporada que se habla que vienen 12 fenómenos serían. Bueno, esta es una de las temporadas más activas, de acuerdo a lo que informa la NOAA en su informe, ¿verdad? De las más activas va a tener creo que alrededor de 12 fenómenos atmosféricos y apenas han pasado. Laura es que el tercero. Que han pasado el segundo o el tercero, Laura. Van a haber huracanes de alto calado,
3 o 4, se prevén. Sí. Porque recuérdate que en el Caribe tú no puedes... No cambia, tú te acuestas de que, que va a pasar por Samaná y te despiertas que por Barahona. Sí, por eso los servicios meteorológicos de los países continentales que están en continente son más seguros, pero en el Caribe no hay seguridad. No. Porque en el Caribe llueve hoy o está nublado y ahorita sale el sol. No, porque es así. Entonces tú prevés la trayectoria de un huracán, una tormenta. Ya ha variado, ahora mismo de Laura han variado como 4 veces. Sí, como 4 veces varió, los servicios meteorológicos, y no es porque sean malos. No, es porque eso es lo que le va diciendo. Es que el Caribe es así. El Caribe tiene muchas temperaturas diferentes, muchos cambios de presiones distintos. Y entonces eso va variando. Cuando nosotros tenemos aquí el Atlántico, que tiene agua más fría que el Caribe tiene las aguas más frías. Entonces, cuando pasan de un lado a otro, se produce un fenómeno. Porque tú sabes que los fenómenos atmosféricos están influidos fundamentalmente por la presión atmosférica y por las temperaturas de las aguas. Entonces eso varía mucho. Va a variar. Bueno, Héctor, muchas gracias. Vamos a tener próximamente nuevamente a Héctor, hablando no solamente del agua, sino hay que ver con lo que es su provincia Montecristi, una provincia con lo que es Manzanillo tan importante. Eso se parece a Pedernales. Tanta amenaza que hay de que se va a modernizar y nunca se hace. No, y fíjate, Adriano, hay que cambiar la mentalidad en el país. Aquí creen que el desarrollo nada más debe estar en la capital y en Santiago. Hay que descentralizar el desarrollo, el mismo turismo. Oiga, desde Balaguer para acá no se ha creado un solo polo turístico importante en el país. Se ha quedado Puerto Plata, que lo creó Balaguer, y Punta Cana, que lo creó Balaguer y Bávaro. Yo hice mucho esfuerzo para después, mira, lo que es Pedernales. La ley de turismo de montaña me perimió 5 veces en la Cámara de Diputados que era crear un marco para incentivar que si tú, por ejemplo, dices, bueno, yo voy a ir para el este y tengo el dinero para pagar por 2 días, no, si me voy a Montecristi y me voy a Elia Piña, eso me da para 3 días. Es decir, yo recuerdo cuando estuvo vivo y era director de Puestos Internos, Juan Hernández, porque eso reducía el impuesto en lo que es la zona del turismo de montaña del país. Menos impuestos que el turismo tradicional. Y Juan Hernández dijo, bueno, pues yo no estoy cobrando nada ahora mismo por toda esa montaña que la gente no va. Si me van a pagar la mitad adelante, yo lo cojo. Claro. Y sin embargo, la ley nunca se dio. Como tú dices, porque el desarrollo se ha creído que solamente puede ser en la capital, Santiago y ya. El país, la República Dominicana es como un niño hidrocefálico, que tiene la cabeza ancha, que son la capital y Santiago, grande, y las extremidades. Ha habido varios presupuestos que son el resto de la provincia. Varios presupuestos que nosotros lo criticamos, de que daba que el 59% del presupuesto nacional era el Gran Santo Domingo y Santiago. Sí. Tú tienes, por ejemplo, la Constitución de la República privilegia la frontera como prioritaria para el desarrollo, pero eso se cumple y ni nadie lo hace. No, nada. No, al contrario, la frontera es la cenicienta. Así mismo es. Y cada vez que se habla de incentivar la producción en la frontera, la inversión, entonces gritan en la capital, como con la ley 2801 que la quieren ahora eliminar. Bueno, hubo empresas que se crearon en el marco legal de la ley, que ellos la tumbaron. No solo que la tumbaron. Quieren tumbar la ley ahora. Oye, Adriano, esa ley tiene más de 7 años que no funciona. Hay más de 60 empresas haciendo cola, esperando ser clasificadas en la ley. Y no se reúne el Consejo. ¿Por qué no se reúne? Porque Hacienda no le da la orden, le da orden de que no se reúna. El Consejo que aprueba los proyectos de ley. Recibimos nosotros, cuando yo era miembro de ese Consejo, en condición de senador, una carta del ministro de la Presidencia que no se podían crear empresas, violando la ley. Hay más de 60 empresas ahí. Esperando ahí. ¿Y por qué eso, señores? ¿Por qué ese desnivel de desarrollo que usted, un ciudadano de Montecristi o de Elías Piña o de Pedernales, no tiene los mismos derechos ni las mismas condiciones que el que tiene de la capital? Así mismo es. Ni tiene el mismo acceso a la educación, ni el mismo acceso a la salud, ni el mismo... Entonces eso no puede seguir siendo. Tú tienes los países que se han logrado el desarrollo, es a través de homogenizar el desarrollo y el ingreso. Tú vas a un campesino en Estados Unidos, de Delaware, por allá, el lejísimo de Washington, y tiene el mismo nivel que uno de Nueva York. Bueno, te invitaremos para hablar solo de fronteras próximamente. Ha estado con nosotros el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Fundamentalmente hablamos de esta temporada de huracanes, de lluvia. Como él explicó, Laura ha sido el segundo o tercer fenómeno de 12 que se anuncian, y que va a ser una actividad, vamos a decir, una temporada muy activa, que tiene su cosa mala y también tiene su cosa buena. Héctor dice y explica que el 70% del agua
que recibe nuestro país, lo recibe en esta temporada. Vamos entonces a otra sesión y ha estado con nosotros el doctor Uribe Pimentel. Esta etapa de desafío, todos los días, de lunes a viernes, pero aquí por Digital 15 y Telemico Internacional, va a empezar con un invitado de lujo, una persona que conozco hace muchos años y que lo he admirado siempre porque sus actividades científicas, técnicas, profesionales, la hace primero con mucho entusiasmo, con mucho amor, y la hace también sin mezclar ni la política, ni lo religioso, ni el interés particular, sino el interés del país, el interés de la ciencia. Está aquí con nosotros hoy el ingeniero geólogo Osiris de León, quien, como ustedes saben, es catedrático, es ambientalista. Hay que señalar que es un hombre que tiene una vasta experiencia, conocimiento, profundidad en estos fenómenos meteorológicos, fenómenos naturales como terremotos, todo este tipo de fenómenos de la naturaleza, diría yo. Ya Osiris tiene no solamente el aprendizaje profesional que tuvo en las universidades, sino también la práctica, la praxis, y que es un hombre también que explica con mucha facilidad lo que entiende. Buenas noches, Osiris. Buenas noches, Adriano, buenas noches a todo el pueblo dominicano. Contentísimo de escuchar esa hermosísima presentación glamorosa que tú haces de nuestro servicio, que es un servicio como el que haces tú toda la vida. Tú y yo somos personas que nos hemos dedicado a servir a la sociedad porque ese es nuestro compromiso profesional en el área de las ciencias agrícolas y el área de las ciencias geológicas, que tienen la afinidad del suelo. El suelo es nuestro punto de interconexión, es nuestro puente de conexión. Y cuando tú estudias el suelo para uso agrícola, o yo estudio el suelo para uso geotécnico, para construir un puente, una carretera, una presa, estamos evaluando esas características. Y ahí no entra lo religioso, como tú dices, ahí no entra lo político. Cuando tú tienes que caracterizar el suelo de Moca, tú tienes que decir que es un suelo orgánico, indistintamente de que le guste o no a la iglesia o a un líder político. Si yo voy y evalúo ese suelo de Moca, yo no te puedo decir que es una roca caliza, porque no lo es. A veces la gente piensa como que uno se inclina demasiado por un determinado tipo de suelo cuando uno habla en la televisión. No, es que eso fue lo que la naturaleza puso aquí y tienes que describirlo tú, tengo que describirlo yo, y nos debemos a esa realidad. Es como que tú vayas a un barrio pobre, muy pobre, por ejemplo, tú vas a la Ciénaga o vas a los Guandules, tú no vas a definir que ahí hay torres de 20, 30, 40 pisos porque no están. Y como no están, tú tienes que ser objetivo, tienes que ser realista y tienes que plantear lo que realmente es ahí. Eso es lo que hacemos en ciencias agrícolas, que lo haces tú, es lo que hacemos en ciencias geológicas, que lo hago yo, y cada profesional tiene ese compromiso frente a la sociedad de ser objetivo, de ser realista, porque es como cuando tú vas al médico y yo voy al médico. Tú quieres que el médico sea objetivo contigo y que te diga cuál es la realidad de lo que tú tienes. Si es una simple gripe, te diga, mira, Adriano, lo que tú tienes es gripe, tranquilo, tómate este medicamento por 3 días y te vas a sanar. Y tú te vas tranquilo, confiado, seguro de que es así. Detrás de esa cámara hay una pantalla de televisión y frente a esa pantalla de televisión hay un ciudadano o una ciudadana que te está mirando a ti y me está mirando a mí y espera que lo que tú y yo digamos aquí se corresponda con la realidad. Cuestión de que si tiene que tomar una decisión importante para salvar su vida, esté confiando en que lo que tú y yo le estamos diciendo es la verdad. Y ahí es donde se construye la credibilidad, Adriano. Que cuando la gente te vea en la televisión, por la mañana, de tarde, de noche, de madrugada, no importa el horario, sepa que lo que tú le estás diciendo se corresponde con la realidad. Y que si tú le dices, mire, va a llover mucho esta noche y se va a desbordar ese río, esa persona tenga la confianza en ti, recoge sus cosas, recoge sus muchachos y dice, vámonos de aquí, que vi a una persona en la televisión que dijo que esto va a pasar, y se va confiado. Y cuando ve, horas después, que ocurrió la cosa como tú dijiste, entonces esa persona desde ese momento construye en la distancia, Adriano, un vínculo de identidad y de afinidad contigo, porque entiende
que tú le dijiste la verdad. Y eso es lo que tenemos que hacer desde aquí, desde los medios de comunicación. Tú sabes, Osiris, que tú has logrado, y yo me alegro de eso, crear un nombre que la gente está cuando estamos temerosos porque se anuncia un huracán, cualquier evento, nosotros estamos esperando a ver, cuando dice, vamos a hablar Osiris, ya uno se siente, dice, vamos a ver lo que va a decir Osiris, y ahí viene la calma o viene la preocupación, es decir, tú has logrado ya crear un nombre, una persona en el cual se puede creer, lógico, estamos hablando de fenómenos de que cambian en 2 horas. Tú sabes que yo había sometido y quedó en el Senado el proyecto para crear el Instituto de Meteorología, y yo hablaba con Gloria Ceballos eso mismo, de que a veces ustedes que bregan con la naturaleza dicen una cosa ahora a las 7 de la noche y ocurre que a las 12 de la noche cambió. Ha cambiado. No fue que ustedes nos dijeron lo que era, fue que cambió. Por eso le dan seguimiento permanentemente. No, es como cuando tú llamas a alguien en tu casa. Por ejemplo, tú llamas a tu casa y tú dices, prepárame la cena que ya yo salí del trabajo, yo estoy en 15 minutos allá. Pero tú no estás previendo que te vas a encontrar con un tapón. Y de repente el tapón fue producto de un accidente de tránsito. Y tú estás bloqueado, no puedes avanzar, ni puedes retroceder, porque entonces no fue que tú no cumpliste tu palabra de llegar en 15 minutos. Es que hubo una situación en medio que cambió. Eso pasa con el clima. Tú evalúas las condiciones de presión, temperatura, flujo de viento y la orografía, el sistema montañoso por donde va a pasar. Ahora, fíjate que yo siempre digo en la Z, cuando el fenómeno no ha llegado a Puerto Rico, esperemos a que llegue a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque vamos a ver por dónde toca Puerto Rico. Sí, del lado norte o del lado sur, porque hay un sistema montañoso que es el Yunque. Si le toca del lado norte, se va a desviar al Atlántico. Esto es como el juego de billar. Y la gente, aquí casi todos los dominicanos saben jugar billar porque lo hacían de muchachos en los clubes. Si la bola blanca le da a la bola negra del lado derecho, se va para la derecha. Pero si le da del lado izquierdo, se va para el lado izquierdo. Eso pasa con el fenómeno meteorológico. Cuando esa masa de viento golpea el sistema montañoso, si le da del lado derecho, se deriva un poquito a la derecha. Y entonces, ¿qué ocurre? La gente sabe que a nivel vectorial, las distancias se amplían en el ángulo. Es decir, lo que aquí puede ser 50 metros al inicio, en la distancia se va ampliando. Entonces, si es en Puerto Rico que se te desvía, por ejemplo, 1 kilómetro, al llegar a Santo Domingo eso puede representar 50, 80, 100 kilómetros. ¿Qué ocurre? Entonces, ya no va a tocar un punto. Tú puedes decir, bueno, si sigue derecho va a tocar Bávaro y Punta Cana. Pero si toca el sistema montañoso, se desvía y se va por la Porque Laura inicialmente nada más se hablaba del norte ya, por María Trinidad Sánchez. Y que iba a pasar en la noche por Samaná, por Puerto Plata, pero al norte. La primera noche, creo que fue el viernes, sábado, se veía el mapa rojo del lado norte, ¿no? Era. En el nordeste, y después el otro día hacia el centro y después hacia el sur. Sí. Por eso tú ves que el Centro Nacional de Huracanes de Miami te emite cada 3 horas un boletín para la región del Caribe, pero observa una cosa. Cuando el fenómeno se está acercando a Estados Unidos, te emite un boletín cada hora y si es preciso cada media hora. ¿Cuál es el objetivo? Si te dijo ahorita, hace media hora, volver a hablarte ahora media hora, porque en esa media hora se pueden producir cambios importantes en el fenómeno. Y ese cambio importante hay que comunicártelo a ti como ciudadano, pero hay que comunicárselo a la FEMA, que es la Administración de Desastres. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú tienes un operativo, digamos, tú eres Defensa Civil, tú eres Centro de Operaciones de Emergencia, tú eres Cuerpo de Bomberos, tú eres Cruz Roja, y yo te digo que el fenómeno va a pasar por la costa norte, tú activas tus estructuras en la costa norte y mueves gente de aquí para la costa norte. Pero ocurre que si no pasa por el norte, pasa por el sur está desprotegido, tu gente no está ahí. Entonces, eso es lo que motiva que el pronóstico tenga que estar siendo refrescado, actualizado. Mientras más tiempo tú lo haces. Por eso he dicho muchas veces, y tú de seguro estarás de acuerdo conmigo en esto, que nosotros necesitamos instalar 3 radares Doppler. Tenemos uno, pero está fuera de servicio, que es el de Punta Cana. Tenemos que instalar un radar Doppler en las Américas y uno en Santiago o en Puerto Plata. ¿Por qué? Porque ese radar te permite a ti como senador, a mí como diputado, a aquel le permite como director del COE,
a aquel como director de la Defensa Civil o técnico de la Defensa Civil o de meteorología. Saber cómo están las condiciones en un momento. Mira lo confiado que estás tú y estoy yo cuando estamos viendo la situación en Puerto Rico, porque hay un radar en el aeropuerto Luis Muñoz Marín y el radar te dice dónde está cayendo y dónde no. Cuando tú ves que hay una zona que ya tiene 2 horas de lluvia, tú dices, manden un operativo porque ahí se está inundando todo. Entonces tú llevas la ayuda antes de que venga la inundación, porque ya tú estás viendo las condiciones en tiempo real. Entonces, cuando tú tienes suficiente tecnología disponible para los organismos de socorro y tú compartes esa información con la población a través de la web, fíjate que el radar de Puerto Rico está conectado a la web. Tú no tienes que ser empleado del aeropuerto, ni de la Oficina de Meteorología, ni de la Defensa Civil de Puerto Rico para saber qué está pasando en función de la información que te da el radar. Está en la web. Tú vas por la parte sur de Cuba, que hay un radar, en Guantánamo hay un radar que lo instaló el ejército norteamericano y te da la información de cuánto está lloviendo y por dónde está lloviendo. Pero cuando tú vas a la costa este, cada estado tiene varios radares y tú ves que hay una cobertura total. Eso le permite a la FEMA planificar sus operativos. O sea, nosotros debemos tener uno en el este, sí, uno en el sur y tenemos uno en el este que no está funcionando desde hace varios años por un problema de incompatibilidad entre el hardware y el software. Se puso viejo, en palabras sencillas, y hay que renovarlo. Entonces esa renovación, el Grupo Punta Cana se comprometió a hacerla, todavía no se ha hecho, y yo creo que es el momento. Ahora que estamos viendo más fenómenos meteorológicos, tuviste que para esta temporada, la NOAA, que es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, había previsto en mayo que podíamos tener entre 13 y 19 tormentas. Pero cuando Isaías pasa por aquí, y pasa como la número 11, y pasa a mitad de julio, cuando la número 11 debe pasar a final de agosto, dice, espérese, esto se ha adelantado, esto se ha acelerado, esto hay que redefinirlo, porque falta agosto, falta septiembre y falta octubre. Quiere decir que ya, si ya vamos por la mitad y no hemos llegado al periodo crítico, hay que ampliarlo. Entonces le sumaron 6 tormentas más para este año. Ya. Va a haber más tormentas este año Claro, que en años anteriores. Ya el mínimo va a ser 19, estimado, y el máximo 25. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que hacer algunas inversiones como sociedad, como país, para que tú tengas suficiente equipamiento tecnológico. Tú tienes un hueco a nivel de radar en República Dominicana. Tú cubres desde Boca Chica hasta Puerto Rico e Islas Vírgenes con el radar de Puerto Rico. Pero desde Boca Chica hacia la frontera tú no tienes cómo cubrir. Entonces tienes que cubrir. Es decir, cualquier sistema de radar del mundo que está rastreando encuentra un hueco en Santo Domingo, en San Cristóbal, en Asua, en Baní. Tú no sabes qué tanto está lloviendo en Baní, con tormenta ni sin tormenta. No, y sirve incluso hasta para orientar la agricultura. Lógico. No solamente para cuidarse de los daños que puede hacer, sino... Claro. Entonces ahí es donde tenemos que colocar un poquito de recursos económicos para tener... Yo lo solicité en el gobierno anterior, pero tú sabes que un radar Doppler cuesta mucho dinero, se fue posponiendo la decisión y creo que el Estado puede hacer un acuerdo con alguna empresa cualquiera que fabrique radares y comprárselo a crédito, o un acuerdo con Banco Interamericano de Desarrollo o con Banco Mundial. Mira, financiame 2 radares y yo te lo voy a ir pagando poco a poco. Inclusive yo te diría más, yo te diría que el costo, mira lo que se hizo con el aeropuerto de Punta Cana, como costó mucho dinero y lo pagó el Grupo Punta Cana, pero cada turista paga una tarifa de entrada, un impuesto. ¿Qué hizo el Grupo Punta Cana? A cada turista le cargaba $1 para eso y entonces hasta cubrir el costo. Una vez cubierto el costo, el radar pasó a ser propiedad del Estado Dominicano. ¿Ves? O sea, lo pagó en cierto modo los turistas. Sí. Sin tú darte cuenta y para, sin tú darme para el pueblo dominicano. Para el pueblo dominicano, porque tú se lo cargas. ¿Y dónde debían ubicarse, Osiris? En las Américas. No, en las Américas. Tú puedes instalarlo en las Américas. En las Américas y cubre ya hasta la frontera. Te cubre una gran parte. Recuerda que tenemos unos sistemas montañosos altos, por eso yo pensaría también en la posibilidad de que tengamos otro radar que nos pueda cubrir el Cibao y la costa norte. Para ¿Y eso dónde se podía ubicar del Cibao? O Santiago o en Puerto Plata. Santiago o Puerto Plata. Santiago o Puerto Plata. Mira, mientras más cobertura tengamos, mucho mejor. Recuerda que nosotros somos el sistema montañoso más alto de la región.
no hay en el Caribe un sistema montañoso tan alto como el nuestro. Entonces a veces nos bloquea la señal. Entonces por eso te obliga a ti, así como tú ves que las emisoras tienen estaciones de relevo, tú ves que Telemicro tiene antenas en diferentes sitios. Pero si esto fuera una llanura, no necesitáramos todas esas antenas, porque la señal fuera lineal. Ahora, como tú tienes un sistema montañoso que te bloquea, donde quiera que tú tienes una montaña, fíjate que tú escuchas siempre Alto Bandera. ¿Por qué Alto Bandera siempre hemos tenido antena toda la vida? Porque es un punto alto. ¿Por qué en la Navisa hemos tenido siempre antena? Porque es un punto alto. Entonces, así te pasa, por ejemplo, en la zona de Moca, la parte de San Víctor, allá arriba, tú tienes ahí un conjunto de antenas. Y tú vas a ver que todo el mundo va a poner su antena ahí, porque es el punto más alto para tú cubrir hacia los 4 puntos cardinales en una región. Entonces, como desde aquí tú puedes tener bloqueo con la cordillera central, entonces desde aquí tú cubres bien Punta Cana, La Romana, El Ceibo, Atomayor, Higüey, cubres todo lo que es Monte Plata, cubres todo el Gran Santo Domingo, cubres parte de San Cristóbal, pero como ya San Cristóbal está delimitada detrás por un sistema montañoso, se te dificulta cubrir a La Cumbre, a Piedra Blanca, con el mismo sistema, pero si tú tienes uno en Santiago, entonces tú puedes cubrir, entonces tú enlazas. De esa manera tú tienes una cobertura. Así lo hace Estados Unidos. Estados Unidos te monta uno aquí, donde no te llega bien la señal, te monta otro, y entonces de esa manera tienes una cobertura total. Nosotros necesitamos, Adriano, una cobertura total, y hay que hacer la inversión. Y podemos poner al turista que la pague. Vamos a ponerle 50 centavos a cada turista. Y eso va para el pueblo dominicano. Y entonces, como dice, esa tarifa es para cubrir un radar. Y al turista le conviene, porque está protegido con la información. A ti y a mí nos conviene. Eso es para todo. Pero antes te voy a entregar este brochure. Eso contiene ahí hay 150 fotos de los 500 entrevistados en los 12 años, donde tú estuviste en varias ocasiones estuviste. Lógico, estábamos más jóvenes tú y yo, pero estábamos ahí. Y voy a aprovechar también para darle las gracias a Gómez Díaz, porque son 12 años que estuvimos aquí. Y hoy arrancamos sin saber si vamos a llegar a los años de pensión ya aquí. De manera que gracias a Gómez Díaz, gracias a todo ese gran equipo que tiene de técnicos, de funcionarios, que todos estos años y los que vienen siempre están contribuyendo para hacer un buen programa. Y gracias a través tuyo a tantos invitados importantes que han venido aquí de todo el ámbito político. Me decía a mí el expresidente Danilo Medina, lo bueno tuyo de estos programas es que van gente de todos los ámbitos. Es que debe ser así. En una ocasión entrevisté yo, 3 veces entrevisté a Hipólito Mejía, y en una ocasión está Hipólito acabando con el gobierno, y me dice, ¿tú no me vas a contestar? Digo, presidente, recuérdese que yo estoy aquí en condición de entrevistador. Con mucho placer continuamos aquí en Desafío de lunes a viernes con el ingeniero geólogo Osiris de León, ambientalista, consultor, catedrático y gran conocedor de los fenómenos y de nuestra propia naturaleza. Osiris, entonces, ¿por qué parte el recorrido de Laura, cuál fue en República Dominicana? Mira, Laura como tormenta pasó por la parte sur de Puerto Rico. Tú sabes que en principio el Centro Nacional de Huracanes de la Florida había proyectado que pasaría por la parte norte de Puerto Rico y desde ahí pasaría por la parte norte de República Dominicana. Pero eso era un pronóstico original, primario. Ese pronóstico tú tienes que irlo ajustando, como decíamos ahorita, cada 3 horas, porque las condiciones de presión y de temperatura más los flujos de viento van cambiando a la medida que el fenómeno se va desplazando. Es como cuando tú vas en la carretera, fíjate que la gente siempre dice desde que tú eras niño, el que sale es el que hace el viaje. Así mismo es. Porque es el que se puede encontrar con un percance en el camino, con un bloqueo, hay un tapón, hay un árbol caído, hay un charco de agua que le reduce la velocidad o se le poncha un neumático, cualquiera de esas cosas. Así es un fenómeno meteorológico. Esa tormenta estaba pautada originalmente para pasar por el norte de Puerto Rico, pero pasó por el sur. Ahí, al cruzar por la parte sur de Puerto Rico, normalmente hay aguas un poco calientes. En la parte sur de Puerto Rico, las aguas son más calientes que en la parte norte, porque es parte del Mar Caribe y el Mar Caribe es cerrado. Hay poco flujo y, por tanto, el agua se calienta más rápidamente con la radiación que viene desde el área de tierra. Por ahí cruzó el Canal de la Mona, llegó ya al final de la tarde a la parte sureste de la República Dominicana.
por la zona de Boca de Yuma, ahí la gente sintió mucho viento, mucha lluvia, y ya aquí en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, a las 2 en punto de la madrugada, comenzó el silbido aterrador de lo que es un fenómeno meteorológico que mete miedo. Mete miedo porque cuando tú sientes esa carga de viento que está actuando sobre las paredes de tu casa, sobre los cristales, sobre los árboles vecinos, y además se acompaña con ese sonido que es propio de las películas de misterio, ese silbido raro que se produce cuando el viento impacta de manera frontal con las estructuras. Entonces, todo eso comenzó a las 2 de la mañana y se prolongó hasta las 5 de la madrugada. Quiere decir que durante 3 horas Santo Domingo estuvo sacudida por un fuerte viento que, aunque era un viento de tormenta, recuerda que en un huracán, en una tormenta, para generalizar el concepto en un ciclón, en todo lo que gira, tú tienes 2 tipos de viento. Tú tienes el viento máximo sostenido, que es el que se sostiene durante 1 minuto o más, se mide ese. Pero hay otro que se mide en menos tiempo, que es la ráfaga o la racha, como le llaman algunos. Las ráfagas siempre son de mayor velocidad que el viento máximo sostenido. A veces tú ves que en una tormenta se cae un poste de luz, se cae un árbol. Tú dices, pero no tenía fuerza para tumbar ese poste de luz y ese árbol. El viento máximo sostenido no, pero las ráfagas sí. La ráfaga era como ese golpe abrupto, rápido, que daba Bruce Lee, que a veces el otro no lo veía. Y cuando venía a darse cuenta estaba en el suelo. Una ráfaga de un evento meteorológico es rápido, instantáneo, pero tiene suficiente empuje energético para derribarte un poste, para derribarte un árbol, para derribarte un letrero. Entonces, por eso siempre la gente debe pensar cuando hay una tormenta, no solamente en el viento máximo sostenido, Adriano, sino en la fuerza de la ráfaga. Esa ráfaga instantánea que puede golpearte a ti 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, pero te derriba, te golpea, te maltrata, te daña. Entonces, todo eso se sintió en el Gran Santo Domingo, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, hasta las 5 de la mañana. Ya en ese momento se fue desplazando hacia el oeste, hacia la zona de San Cristóbal, y aquí te quedó lluvia torrencial. Aquí en el Distrito Nacional y todo el Gran Santo Domingo te llovió durante 24 horas. Por eso cuando tú ves los acumulados totales, aquí en el Gran Santo Domingo te cayeron cerca de 250 milímetros de lluvia por metro cuadrado como total acumulado. El Gran Santo Domingo, junto con la zona de Asua, junto con la zona de Barahona y junto con la zona de Enriquillo, reportaron los mayores volúmenes acumulados. Entre Enriquillo y Barahona se cayeron cerca de 350 milímetros de lluvia. Por eso que tú has visto una inundación tremenda en Pedernales, en el río Pedernales, has visto una inundación tremenda en el río Yaque del Sur, se desbordó el río Yaque del Sur y entró a la zona de Humilla. Y algunos barrios de aquí en Santo Domingo, en la parte norte, en la Puya, en la Yuca, eso se inundó todo. Todavía este lunes había inundaciones importantes en esa zona. Y por eso hay que cuidar mucho el tema del ordenamiento territorial. Y tiene que cuidarlo el alcalde, tiene que cuidarlo el Ministerio de Medio Ambiente, tiene que cuidarlo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, porque la ley ambiental 6400 nos manda el plan de ordenamiento territorial. Y a veces la gente no tiene idea de la utilidad de ese plan de ordenamiento. Mira cómo en la zona de los ríos, en la zona de Arroyo Hondo, se dejaron áreas verdes. Pero comenzó la gente, humilde, sin muchos recursos, que no tenía para comprar un solar, y hacía una casetica ahí. Y venía otro vecino, otro primo, y hacía otra casetica. Y de repente eso se densificó. ¿Qué pasa? Que ahora vino la tormenta y encontró el espacio de la cañada lleno de casas, y evidentemente tiene que golpear las casas y dañar las casas. Claro. Entonces siguió hacia la parte suroeste. Entonces todo lo que es la franja sur, desde Boca de Yuma hasta llegar a la frontera, fue muy impactada por este fenómeno. Diferente a la costa norte. Los efectos en la costa norte son mínimos, para no decir insignificantes.
todo el daño está concentrado en la parte sur, exceptuando el Bajo Yuna, que tiene una particularidad, y es que el Bajo Yuna es el efecto final, pero la causa no está en el Bajo Yuna, la causa está en la cordillera central, en la cabecera del Yuna, del río Maimón, y las aguas del río caen Pedro, para allá, del río Camú, el agua cae sobre esa vertiente, la cordillera central, al sur de Aguanao y de La Vega, pero drena para el Bajo Yuna. Termina en el Bajo Yuna. Termina en el Bajo Yuna porque el Bajo Yuna es el colector de la mitad norte de la cordillera central. De ahí se va, al mar después. Claro, todo lo que te caiga desde La Vega hasta Villa Altagracia te drenan el Bajo Yuna. Todo te drenan el Bajo Yuna. Porque de Villa Altagracia hacia el este tú tienes el río Isabela, que te drena hacia el Osama. Pero ya cuando tú cruzas Villa Altagracia, ya tú hacia Piedra Blanca, ya eso te drena hacia el río Maimón. Y el río Maimón drenan el río Yuna, antes de llegar a la presa de Atillo. Y todo eso deriva por la presa de Atillo. Se pierde entonces agua porque no hay presa. Claro, tenemos que construir, qué bueno que tú tocas ese tema. Nosotros tenemos que buscar recursos nuestros o prestados, como sea. Pero tenemos que hacer presas. Yo soy partidario, Adriano, de que nosotros, cada presa que vayamos a hacer, hagamos un compromiso con algún organismo internacional, BID, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, quien sea. Y entonces el dinero que produzca esa presa, nombrar un administrador de ese dinero, de esa presa, para que ese dinero pague la deuda. Es decir, es como que tú y yo vamos al banco y cogemos $1 millón prestado para poner un colmadito en Elías Piña, pero no podemos comernos el dinero de la venta. Pero el primer dinero que tenemos que sacar cada mes de lo que vendemos es el dinero de pagarle al banco. Y mira un dato a propósito de lo que tú dices. La presa de Tavera, que fue la primera presa, Balaguer la hizo con $43 millones. Así fue. Y hoy da 50 millones todos los años. Todos los años. O sea, imagínense, eso como dice Osiris, eso lo deja. Podemos tomar prestado y que ella misma se pague. Ella misma se pague. Entonces, tú no entras ese beneficio al Fondo General de la Nación, sino a un fondo particular para pagar esa inversión. Entonces, si tú hiciste una presa, digamos, Monte Grande, le hiciste con un préstamo, entonces ahora, cuando Monte Grande empiece a operar, todo el beneficio, que vaya a pagar esa deuda. Pero que después la gente, tenemos una deuda muy grande, debemos mucho, sí, pero esas deudas fueron para obras, para carreteras, para puentes, para presas, para canales de riego. Entonces, que cada proyecto específico, Adriano, pague el dinero que se tomó prestado para ese proyecto y así vamos reduciendo nuestra deuda. O sea, por último, ¿qué podemos esperar como temporada ciclónica ahora? Más tormentas. Más tormentas. ¿Tienes que esperar más tormentas? tormentas? Antes del mes... Tú puedes esperar 10 tormentas más. ¿De aquí a cuándo? De aquí a diciembre. ¿De qué diciembre? Sí, porque recuerda una cosa, a ti y a mí, a todos nos dicen que la temporada ciclónica comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Pero eso era 50 años atrás. Con el cambio climático eso cambió. Ya ahora, en mayo, tuvimos 2 tormentas. Tuvimos a Arthur y tuvimos a Berta, que fueron entre el 15 de mayo y el 28 de mayo. Claro, tú no la sentiste aquí ni yo, porque actuaron sobre la Florida, pero fueron 2 tormentas. Tú me dices que septiembre es el mes de la Cuba. Septiembre es el mes que acumula el 47% de los fenómenos meteorológicos en la cuenca del Atlántico. Es decir, prácticamente la mitad. Es decir, que de cada 100 tormentas que hay en el Atlántico, 50 prácticamente se te forman en el Atlántico. Digo, para que la gente lo recuerde fácil, en realidad son 47. Sí. De cada 100 son 47, pero es más fácil recordar la mitad. Sí. Entonces la gente recuerda la palabra la mitad. Entonces, la mitad de las tormentas que se forman en el Atlántico se forman en septiembre. San Zenón vino en septiembre, David vino 31 de agosto y 1 de septiembre, George vino en septiembre, en Puerto Rico Irma y María vinieron en septiembre. Entonces, cuando tú revisas la historia ciclonológica... La gente me preguntaba a una persona, ¿y por qué los gobiernos cuando entran? Digo, porque se juramentan en agosto. Ahí mismo. Eso le decía yo a la persona. A Trujillo se juramentó y a los 15 días le entró San Zenón. Y Danilo en el 12 también. Claro, ahora mismo Binader. Claro. Sí, bueno, gracias, mi amigo de tantos años y experimentado hombre de nuestra naturaleza, ingeniero geólogo Osiris de León. Debo decir que una de las cosas que a mí siempre me complace es tu disponibilidad a explicar, a orientar al pueblo, buscar por todos los lados el bienestar de nuestro pueblo, de manera que eso hay que reconocértelo y agradecerte estas orientaciones que nos dan el día de hoy
aquí en Desafío, en el primer programa de esta etapa. Gracias inmensa por darme el privilegio, Adriano, de compartir esta primera entrega especial aquí en Desafío. Bueno, muchas gracias. Será hasta mañana, martes, cuando volveremos entonces nosotros con Desafío aquí a las 7 de la noche en este programa por Digital 15, Telemicro Internacional.